Hola a todos, estamos en Los Libros en Recuerda Televisión con nuestro muy querido amigo, compañero y colaborador de la Fundación y de Recuerda Televisión, Emilio Carrillo, que presentamos un nuevo libro, El Tránsito, que está recién salido, o sea, no está presentado, digamos, oficialmente todavía, y tenemos la gran suerte, el lujo de tenerte aquí para que nos hable un poquito del libro. El Tránsito habla vida más allá de la vida y experiencia cercana a la muerte. Cuéntanos, aunque yo lo sé por otras comparecencias, otras charlas contigo, ¿cómo te llega a ti el tránsito? ¿Qué sientes para escribir este libro? ¿Qué experiencias has tenido en las que el libro se basa para compartir? Dentro de la evolución conciencial en la que estamos, en la que estoy, en la que estamos como colectivo humano, la muerte he sentido que es una especie de asignatura pendiente. Yo creo que es bastante evidente, Enrique, que desde el punto de vista de la sociedad hay como un deseo de ocultar la muerte. Bajo el pretexto de lo terapéutico, de los protocolos sanitarios, la gente ya no suele morir en su casa, muere en hospitales. En cuanto que falleces en el hospital, inmediatamente ya el cadáver, entre comillas, desaparece en su traslado al tanatorio. En el tanatorio todo es muy higiénico, no hay una relación como la que había anteriormente con relación a los velatorios. Los entierros son muy rápidos, las cremaciones son muy rápidos. Yo creo que todos somos conscientes que hay prácticas sociales bastante extendidas de incluso manipular los certificados de defunción, horas, para que se puedan enterrar al día siguiente y no tenga que esperar al otro día. O incinerar. Hay toda una dinámica social que intenta ocultar la muerte. Se ha puesto de moda que los niños no vayan a los entierros y frente a esa dinámica social hay una realidad. Y es que lo único que un ser humano puede asegurar es que va a morir. Es lo único seguro. Por supuesto, va a morir, como a mí me gusta decir, y tú lo sabes perfectamente, el coche, el vehículo físico, mental y emocional que utilizamos para vivenciar la experiencia humana. No el conductor, no lo que realmente somos, pero que el coche y por tanto esta encarnación y esta vida física en este plano humano va a terminar, eso es lo único que podemos tener seguro. A mí esta contradicción en consciencia me ha llamado la atención hace tiempo. No obstante, también es verdad que meterme en la muerte en sí, en el hecho de la muerte, en el hecho del tránsito, empezó realmente a movilizar mi interior a partir de una experiencia personal. Y es que debido a un accidente, yo me vi cara a cara con ese escenario de lo que coloquialmente se suelen denominar experiencias cercanas a la muerte. Y el vivir esa experiencia cercana a la muerte, el 29 de noviembre del año 2010, me llevó a interesarme por aspectos que hasta ese momento no me habían interesado. Por ejemplo, conocer las manifestaciones, las experiencias de otras personas que hubieran vivido experiencias cercanas a la muerte. A partir de ahí hay un interés, se moviliza un interés en mi interior a esa muerte, a ese tránsito, y diríamos que este libro es la acumulación de introspecciones, de meditaciones, de experiencias, de compartir con mucha gente acerca del tránsito. Porque a mí, aunque el término sé que a mucha gente le puede parecer raro, me gusta llamarlo así. Es un tránsito. El convencimiento pleno, y ya termino con relación a esto primero que me has planteado, el convencimiento pleno, que es el telón de fondo que está en el libro, de que la muerte no existe, de que es simplemente una puerta que se abre para pasar de una habitación de la vida a otra habitación de la vida. En el libro se encuentran reflexiones y experiencias de los momentos previos, segundos, días, semanas, previos a desencarnar. Se habla también de experiencias concretas de lo que se vive cuando se desencarna. Y se habla también de el tránsito como una habitación, donde cuando salimos de nuestro cuerpo, inmediatamente no se pasa al plano de luz, sino que hay que recorrer, vamos a llamarle así en lenguaje de este plano, hay que recorrer un espacio, hay que pasar por una habitación. Has pasado por esta puerta, pues ahora para llegar a la otra puerta, si este es el plano físico y este es el plano de luz, tienes que pasar por una fase. Esa fase es el tránsito. En este libro se habla mucho de lo que sucede en esta fase. Yo creo que se aporta
mucha sabiduría, no hablo de conocimiento, acerca de lo que es esta fase, de lo que supone esta fase, de lo que va a suponer para ti, de lo que va a suponer para mí, de lo que nos supone a todos. Y por supuesto, finalmente también el libro aborda lo que hay más allá, cuando ya se pasa esa fase de tránsito y entra en el plano de luz. Por ir por fases, como tú lo llamas. La fase previa, donde el cuerpo físico muere, hay algunas personas que viviendo también experiencias están en contra, digamos, o no ven apropiado que el cuerpo físico desaparezca tan rápidamente, es decir, se incinere, porque argumentan que la información que todo nuestro cuerpo está acumulando necesita un periodo mínimo de tiempo para que pase a otros cuerpos sutiles. Entonces es más aconsejable, en vez de, como tú has dicho, hay mucha prisa por quitar al muerto de en medio, ¿no? Quitar el cuerpo físico. ¿Tú sientes algo respecto a ese pase de información de cuerpo físico a un cuerpo sutil, que puede ser el etérico, el energético, que tenemos una forma, el cuerpo astral, los cuerpos que utilizamos estando encarnados? Hay quien dice también que tenemos 7 cuerpos, la Tierra tiene 7 cuerpos, nosotros tenemos 7 cuerpos, hay 4, el físico, y 3 sutiles que utilizamos estando encarnados, y que esa información necesariamente tiene que ir pasando. Y una vez que pase, el cuerpo es apropiado que en la Tierra devuelva toda la información a la Tierra. Entonces están desaconsejando esa forma de eliminar el cuerpo rápidamente. ¿Qué sientes tú en esto? En el libro lo que aporto al respecto lo sintetizaría de la siguiente manera. A lo mejor alguien piensa o intuye que cuando el yo físico, mental y emocional deja de operar, entre comillas, muere, y tú, lo que tú realmente eres, sigue vivo. Sí. Que eso altera el estado de conciencia. Es decir, que el minuto antes, el segundo antes, la hora antes, me da igual, de desencarnar, tú tienes un estado de conciencia, una forma de ver la vida, una forma de ver la muerte, una forma de concebir la divinidad, de ver el mundo, de ver las cosas, de verte a ti mismo, de ver a los demás, un estado de conciencia, y que por el hecho de desencarnar, milagrosamente, por decirlo de alguna manera, ese estado de conciencia ya varía y se hace más abierto, adquiere nuevas perspectivas. Bien, mi experiencia y la experiencia de muchísima gente es que eso no es así. Es decir, el estado de conciencia es el mismo antes de desencarnar que inmediatamente después de desencarnar. Por el hecho de salir del cuerpo no se produce una variación de la conciencia. La conciencia, con su frecuencia vibracional, como queramos denominarla, es la misma. Esto, al hilo de lo que tú planteas, tiene importancia porque hay estados de conciencia que, por su forma ya de ver las cosas, el tránsito lo abordan con mucha naturalidad. Mi experiencia, por ejemplo, me habla de ello. Yo viví el tránsito con mucha armonía, con mucha paz, con mucha naturalidad. Y el hecho de ver a mi cuerpo en la cama de la UCI muerto no me supuso nada. Bueno, simplemente ha llegado un momento que yo en conciencia sabía de sobra que tenía que llegar en algún momento. Y me dispuse a hacer el tránsito con absoluta paz y con absoluta serenidad, con una serie de cosas de las que hablaremos después, probablemente. Pero también es verdad que hay personas que por su estado de conciencia están muy apegados a la materia, muy apegados a lo material. Personas, por ejemplo, que en su día a día no se plantean el hecho de que un día no es que se mueran los demás, es que te va a tocar a ti. Sí. Vamos, lo de tocar además es una forma de hablar, porque esto no llega por casualidad. Somos los conductores los que decidimos en un momento determinado desencarnar y provocamos el hecho físico que conlleva lo que para el cuerpo es muerte. Pues bien, en esos seres, en esas dimensiones álmicas, espirituales, en esa conciencia que tiene un estado de conciencia muy aferrado a lo material, yo coincido con lo que tú planteas, porque además he vivido experiencias con desencarnados donde el hecho de que su cuerpo lo entierren transcurrida tan pocas horas, o lo quemen transcurrida en tan pocas horas, más allá de lo que es esa transferencia de información que tú señalas, produce una convulsión. Porque hay todavía mucho aferramiento a lo físico, hay mucho aferramiento a lo material. Y si esas personas, por su estado de conciencia, ya están viviendo con aturdimiento lo que le está ocurriendo, en muchos casos no se dan ni cuenta siquiera de que han fallecido. Empiezan en conciencia, empiezan a inventarse realidades con una fuerza que es mayor que la de la mente, porque la conciencia tiene una potencia mayor que la de la mente,
Y si la mente es capaz de crear falacias, la conciencia, si tú la quieres utilizar para generar falacias, tiene una potencia 1000 veces mayor que la de la mente. Entonces empiezan a generar falacias concienciales para justificar lo que están viviendo. Y si en medio de ese aturdimiento, de la generación de esas falacias concienciales, lo que están viendo, porque tienen un aferramiento, ¿no?, a su propio cuerpo, lo que están viendo es el llanto de sus familiares, y para colmo cómo su cuerpo es enterrado o es quemado, eso aturde, eso aturde. Y a los seres que hacen el tránsito, inician el tránsito en ese estado de conciencia, eso le provoca una confusión aún mayor de la que están viviendo. Sí. Y esa confusión puede llegar a quedarse apegado un tipo de energía a un lugar, lo que bueno, hablan de fantasmas, yo hablo de energías que están apegadas a un lugar o a personas. Personas muy vinculadas a ese ser que se va, que no te vayas, no te vayas, no te vayas, y empiezan y tal. Ese digamos, nivel de conciencia no demasiado elevado puede hacer que esas energías, en vez de trascender, se queden en un lugar incluso físico, digamos, como hablamos. Yo conozco a gente que en determinado, que tienen propiedades antiguas y palacios y conventos y tal, nos dicen, no, tenemos, es verdad, un amigo, no voy a decir nombre, sí. Dice, no, tenemos un fantasma, pero es amigable, no pasa nada y tal, y te lo dice con toda naturalidad, y allí pasan cosas. ¿Es posible que se queden apegados a esas energías? Perdona, es posible. ¿Y cómo podemos ayudar para evitar ese desapego? Voy a ello, pero permítanme que haga un pequeño preámbulo. Este libro, consciencialmente, ha nacido para quitar miedos, eliminar por completo el miedo a la muerte. Vamos a tocar ahora un asunto, y hay que tocarlo también, porque forma parte de la experiencia o de las experiencias que se pueden tener durante el tránsito. Vamos a tocar un asunto que a lo mejor puede generar miedo. Y todavía en este preámbulo, lo frecuente es que el tránsito sea un tránsito, vamos a llamarlo así, dulce. A mí me gusta sacar a colación un estudio demoscópico del Instituto Gallup, realizado hace unos años en Estados Unidos, se habla de él en el libro, donde se entrevistó a personas, norteamericanos y norteamericanas, que habían vivido experiencias cercanas a la muerte. El número es altísimo. El estudio pone de manifiesto que, por los datos que maneja ese instituto, habían experimentado en esa fecha experiencias cercanas a la muerte 5 millones de norteamericanos y norteamericanas. La población estadounidense supera los 360 millones, oye, pero 5 millones es un porcentaje bastante significativo. Y lo que me llamó más la atención es el hecho de que en la muestra que cogen para hacer la encuesta, el 96% recordaban la experiencia cercana a la muerte como una experiencia de paz y de gozo. El 96%. Y el haberla vivido y después haber vuelto, entre comillas, lo que había hecho es que hubieran perdido por completo el miedo a la muerte. Y al perder el miedo a la muerte, su vida se había transformado. El 96%. Y un 4% lo que recuerdan es algo atroz. Una experiencia llena de aturdimiento, lleno de sufrimiento. Y una vez que habían vuelto, lo que había hecho es incrementar el miedo que tenían ya antes por la muerte. Yo no sé si los porcentajes son esos, pero es el único dato que conozco que pueda dar una pista. Yo lo que sí siento de corazón es que el tránsito, más allá de que tiene unos protocolos de los que hablaremos ahora, es una experiencia dulce para la mayoría de las personas. Pero también es una experiencia de aturdimiento para otras personas. Y eso no es algo que tenga que ver con la casualidad, ni con la atmósfera, sino que tiene que ver contigo, tiene que ver con tu estado de conciencia. Y por tanto, ese 4% o el porcentaje que sea, el estado de conciencia está muy apegado, muy aferrado a lo físico, a lo material, a todo el mundo que hay ahí, y eso es lo que hace que vivas ese aturdimiento y ese sufrimiento. En el mal traducido, el título está fatalmente traducido, del libro tibetano de los muertos, sí, que no tiene nada que ver, es el libro del estado intermedio. El estado intermedio es lo que el libro tibetano de los muertos, entre comillas, es el tránsito, un estado intermedio entre la vida en este plano y la vida en el otro plano. Entonces hay un bardo, que es el estado intermedio. Bien, en ese libro se narra muy bien estos elementos de aferramiento, porque te lo van describiendo como si fuera una especie de cuento. Y es muy curioso, Enrique, y también las experiencias que yo he podido contrastar lo ponen de manifiesto, que podemos pensar, cuando hablamos de aferramiento, podemos pensar el aferramiento
a la riqueza, el aferramiento a los bienes materiales, el aferramiento a los placeres, no sé, por ejemplo, al sexo, ¿no? Podemos pensar que esos son los aferramientos. No. Curiosamente, ese es un estadio, por así decir, que en el aferramiento tiene una incidencia menor. Lo que realmente, en donde realmente hay aferramiento es al sufrimiento, al dolor. Eso es lo que realmente ata. Y de ahí la importancia, tú antes lo señalabas y ahora yo lo subrayo, la importancia también del comportamiento de los familiares con relación a la persona, al ser que está realizando el tránsito. Es muy importante, porque cuando se vive la muerte de alguien con una enorme tragedia, cuando bien una tragedia sentida de corazón, o bien una tragedia desde el punto de vista, ahora qué va a ser de nosotros, quién nos va a proveer, el tema del mundo económico, todo eso a este ser que está, a esta dimensión, como queramos llamarla, espiritual, que está en tránsito, lo aferra más. Y que está consciente de todo eso que está pasando. Claro, todo eso es perfecto. La conciencia es absoluta. Eso es. Todo eso lo está percibiendo y todo eso lo está afectando. Pues bien, cuando hablamos de ese 4%, o el porcentaje que sea, pero en cualquier caso yo sé que es minoritario, después hablaremos de lo que vive el 96% o el porcentaje que sea que yo sé que es mayoritario. Digo esto para quitar miedos. Lo que le ocurre a ese porcentaje pequeño es que en un primer estadio no terminan de darse cuenta que han fallecido. No lo aceptan en conciencia y en conciencia generan unas experiencias ficticias que justifican lo que están experimentando. Me gusta, y en el libro hago referencia a ello en las primeras páginas, me gusta sacar a colación una película porque es entretenida, porque es divertida, porque fue en su momento un éxito comercial, la historia más taquillera en su momento, a finales de los años 90, y porque esto lo pone bellamente de manifiesto, El sexto sentido, protagonizada por Bruce Willis. Ahí estamos ante alguien que al desencarnar no se da cuenta que ha desencarnado. Bueno, ¿cómo no te puedes dar cuenta que has desencarnado? Porque en conciencia te creas una realidad ficticia. Bruce Willis, si la mujer no le habla, es porque se ha enfadado con él. No, mira, no es que no te ve, simplemente es que no te ve. Hay una donde ellos iban a celebrar todo un restaurante donde van a celebrar todos sus aniversarios de boda. Y la mujer, a pesar de estar viuda, en deferencia al marido difunto, esa noche va a ese restaurante y se sienta en la mesa que siempre se sentaban. Realmente al final, cuando le ponen una copa de vino, ella y se va. Pero claro, él también acude a la cita. Y él, mientras que la mujer está sentado en la mesa, él le habla a la mujer. Y la mujer lo ignora, claro, porque no lo está escuchando, porque él está muerto, entre comillas. Cuando la mujer se levanta y se va, él cree que sigue enfadada y justifica ese enfado, ¿no? Si la mujer, debido a la pena, porque además él muere de una forma muy trágica, debido a la pena que tiene por su fallecimiento, hay un momento determinado que empieza a recoger todo lo que le traigan recuerdos de él de la casa y los mete en el desván, eso él considera que es una manifestación más de lo enfadada que está con él, que está quitando todas las cosas con él del medio. Es decir, él no se da cuenta, no se percata que ha fallecido. Esto, Enrique, es dentro de ese tanto por ciento que estamos comentando de personas que por su estado de conciencia viven esta experiencia como aturdimiento. Esto es lo primero que ocurre, el no darte cuenta. Ahora bien, el no darte cuenta, ¿cuánto tiempo se puede estar? El tiempo ahí no se rige por los parámetros nuestros. Entonces, dicho desde nuestro plano, puede durar mucho tiempo. Y tú puedes estar mucho tiempo en ese estado de aturdimiento que ni siquiera te das cuenta que ha fallecido. En la película, por ejemplo, Bruce Willis está bastantes días, no recuerdo cuánto, no sé si en la película se da el dato, pero está bastantes semanas, está bastante tiempo. Bien, no obstante, hay un momento determinado, hay un momento en el que te das cuenta. Como consecuencia de las experiencias que estás viviendo, como le pasa a Bruce Willis en la película, hay un momento determinado que en tu estado de conciencia, las experiencias de aturdimiento que estás viviendo hacen que evolucione tu estado de conciencia y te das cuenta. Y te das cuenta que has fallecido. Pero ahora bien, cuando te des cuenta, una cosa es darse cuenta y otra cosa es aceptarlo. Bruce Willis, en la película que estamos comentando, se da cuenta y lo acepta. Lo acepta inmediatamente. Y además hay una parte, la parte final es muy emotiva, porque él se despide de su mujer. Y como él está llevándola, no quiero destrozar la película, pero en fin, como está asistiendo como psiquiatra
a un niño que ve muertos y que precisamente por eso lo está asistiendo como psiquiatra, él creyendo que lo está asistiendo como psiquiatra, pero realmente es que el niño ha entrado en contacto porque el niño ve muerto, aconsejado por el niño, es lo que hace aprovechar el sueño de la mujer, mientras que la mujer está dormida, para hablarle, en el entendimiento de que eso que le está diciendo en sueño le va a llegar a la mujer. Y hay una despedida muy hermosa, y a partir de ahí él pasa el túnel de luz. Ya ha abandonado el plano físico, ha hecho el tránsito y ya pasa al plano de luz a través del túnel de luz. Bruce Willis se da cuenta y lo acepta, pero es perfectamente posible, depende del estado de conciencia, que te des cuenta, pero tu estado de conciencia haga que aún no lo aceptes. Bien, vamos a situarnos ahí. Has desencarnado, has tardado en darte cuenta que has desencarnado, has vivido una experiencia de aturdimiento, de confusión, pero hay un momento determinado que te das cuenta. Pero tu aferramiento al ámbito físico está que estando en la habitación del tránsito, con la puerta del plano físico aquí, con la puerta del plano de luz aquí, tú no quieres venirte para acá, tú quieres volver aquí. Y aunque sabes que ya no es posible, porque físicamente no tienes el instrumento, intentas seguir aquí. Eso hace que desarrollemos en conciencia lo que alguna gente denomina un doble cuerpo. Claro, no es un cuerpo físico, es un cuerpo sutil, es un cuerpo generado en conciencia, pero es algo que te da a ti una forma, tú te ves con una forma que te permite seguirte moviendo por este plano. E intentas incidir en este plano. Y vas aprendiendo habilidades para incidir en este plano. Algunas son muy elementales. Mover objetos, originar ruidos, el poder hacer que la gente te sienta simplemente por una oleada de frío que hace que tu presencia ya provoque. Y esas habilidades pueden ir en incremento, hasta el punto de que algunos fenómenos, la parapsicología nos habla de todo esto, ¿no? Y que algunos fenómenos incluso de posesiones no tengan que ver nada con temas satánicos, sino son precisamente estos seres en tránsito que de alguna forma intentan apegarse. Yo he tenido oportunidad en estos años de estar en contacto con seres que estaban en esa situación. Y es muy difícil, lo que tú antes comentabas de cómo se puede de alguna forma colaborar con estos seres que están viviendo esa experiencia. En el aturdimiento de no darse cuenta que han fallecido o habiéndose dado cuenta, el no aceptarlo y el intentar de una forma o de otra seguir aquí, en contacto aquí, desarrollando las habilidades que describe muy bien la parapsicología. La verdad es que no es una cosa sencilla. Ahí lo único que cabe es mucho amor y mucho respeto. Es como en este plano, es decir, en este plano cada uno tiene el estado de conciencia que tiene. Y ni tú ni yo somos nadie como para zarandearlo, oye, date cuenta que esto no es así, ¿no? Está viviendo su proceso conciencial evolutivo. El tránsito es un proceso conciencial evolutivo. Y hay que respetarlo mucho. Y lo único que tú puedes hacer, y hay grupos de personas que lo hacen, es transmitir energía de amor, energía de paz, energía de armonía, y con ese enorme respeto el incidir en el hecho, oye, que has desencarnado. Y que desencarnar no tiene nada de malo en sí, simplemente has dejado una fase de la vida y ahora estás viviendo otra fase de la vida. Y en esa otra fase de la vida que estás viviendo, mira a tu alrededor y mira hacia esa luz que está ahí, vedla, porque la puedes ver. Y puedes ver presencia de figuras de luz que son seres queridos que ya han desencarnado, ahora hablaremos de eso, y que están presentes en la fase de tránsito. Pero cuando tú en conciencia te cierras, es como si te vendaran los ojos, dicho metafóricamente, y no viera nada de eso. Y lo único que podemos hacer desde este plano, con mucho respeto y con mucho amor, es, oye, quítate la venda, mira de verdad lo que hay en tu entorno, no te desesperes, estás viviendo, es otra forma de vida, pero desde luego respetando los procesos. Y cuando tú te empeñas en seguir aferrado a este plano, claro, te aferras normalmente a lo que ha sido tu hábitat, a tu hábitat natural, a tu casa, a tu familia, a tu trabajo. Hay desencarnados aferrados que siguen yendo a trabajar. Sí, parece una locura. Y se siguen moviendo por su ambiente de trabajo. Y por supuesto, en esas mansiones antiguas, en esas casas antiguas, pues puede haber desencarnados que no acepten que han fallecido y que sigan deambulando y utilizando los mecanismos que tengan a su alcance para conectar con este plano. Bueno, hay que decir que lo que tú compartes en el libro, aunque el libro lo quiero poner de manifiesto, está basado
no solo en tu experiencia, sino en estudios de miles de personas hechos por profesionales de la medicina, de la psicología. En fin, que es algo que está contrastado científicamente, claro, todo esto. La experiencia que viví, lo único que me incitó es precisamente a, vamos a decirle así, a indagar en conciencia y a entrar en contacto con mucha gente, a entrar en contacto con muchos libros. Este programa se está grabando en Sevilla, en Recuerda Televisión. Y, por ejemplo, cuando empecé a interesarme después de mi experiencia cercana a la muerte, uno de los primeros consejos que recibí fue un libro que creo que fue en el 2006-2007, había publicado un doctor sevillano, Enrique Vila, que era médico de la UCI de un gran hospital de Sevilla. Y él, ajeno a todo este mundo, inicialmente, en su experiencia como médico en una UCI, fue percatándose de que personas que habían estado con un pie en el otro barrio, cuando volvían, algunas de ellas contaban cosas. Y a lo largo de meses, a lo largo de años, personas muy distintas, hombres, mujeres, edades muy diferentes, estados sociales contaban cosas muy parecidas. Y eso a él le llamó la atención. A él y a su mujer, a María Ángeles García, que también es personal sanitario. Entonces los dos empezaron una labor de contacto con compañeros en otros muchos hospitales de España, interesándose por casos de personas que habían estado con un pie en el otro barrio. Y analizaron más de 700 casos. Y finalmente Enrique escribió un libro que se llama Más allá de la luz, donde narra 120 casos y pone de manifiesto lo que en otras muchas fuentes también yo he encontrado y fue mi propia experiencia. Enrique Vila falleció creo que en el 2007. Yo no he tenido por tanto ocasión de contactar con él, me refiero físicamente, porque mi experiencia fue en el 2010, pero sí he tenido ocasión de conocer y hablar y charlar con su mujer, ¿no? Con María Ángeles García. Y efectivamente lo que se intenta recoger en el texto no es ni mucho menos una experiencia personal, sino que es una percepción conciencial de muchas experiencias acumuladas. Claro, esta pregunta va porque siempre te dicen, nadie ha vuelto de la muerte, nadie te lo cuenta, nadie. Claro que te lo cuentan científicos, con un procedimiento científico, o sea, que sí, se ha vuelto de ese estado y se puede decir que ocurre en ese estado. Una cosita que no quiero que se me pase antes de pasar a esos espacios que, por decir espacios, no son espacios, son estados de conciencia o esos tramos, ¿no? Esos bardos para pasar. ¿De qué forma se puede ayudar, estando todavía la persona que está falleciendo, sus seres queridos? Yo, por ejemplo, lo que hago con mi hija cuando un coche, tenemos que ya es muy viejo, tiene un montón de años, se está cayendo a pedazos, mi mujer, bueno, que el coche, que Paula no quiere, no, que venga conmigo a dejar el coche, que va al desguace, le dé las gracias por el tiempo que ha estado y que se despida de él. Y cuando murió mi padre, hace pocos meses, le dije, no, Paula no vino al cementerio, no se estila eso, pero yo hablé con ella, digo, mira, estuvimos el domingo pasado con él, ha dejado, yo le expliqué lo que era, y llorando, digo, bueno, llora porque es lógico, ¿no? Pero darle las gracias por el tiempo que ha estado y déjalo ir, ¿no? Hay personas, tú conocerás también muchos casos de personas que no acaban de morir porque la familia no lo deja morir. Entonces, lo que yo aconsejo es eso, dar las gracias por el tiempo que ha estado, mostrar mucho amor y dejar que siga su proceso, ¿no? ¿Tú qué puedes aconsejar en esos momentos? Sí, hay algún capítulo del libro que habla de la ayuda al moribundo, cómo vivir, ¿no? La experiencia junto con el moribundo. Es muy importante que, claro, eso depende del estado de conciencia de la persona que esté junto al moribundo. Si en tu estado de conciencia tú eres el primero que está muy apegado a lo material y lo físico, lo que voy a compartir ahora es inviable, ¿no? Pero en la medida en que tú tengas un estado de conciencia que te permite haberte dado cuenta conciencialmente de algo tan simple como que hay vida más allá de la vida y que la muerte no existe porque sigue vivito y coleando, ha llegado el momento, cuando estamos ante un moribundo, de hablar con claridad. Con mucho amor, con mucho respeto, pero con mucha claridad. Pensamos que el moribundo, por estar moribundo, no se le debe hablar de la muerte. No, pero sí él sabe perfectamente lo que está viviendo. Hay como un deseo de meter al moribundo en una especie de campana de cristal para que no se dé cuenta de lo que le está pasando. No, todo lo contrario. Nuestra actuación debe ser, oye, sé consciente de lo que te está pasando. Esa conciencia es liberadora. La gente puede pensar, no es que le vas a amargar sus últimos ratos de vida, sus últimas semanas, sus últimos días. Qué tontería, si el ser humano lo sabe por dentro. Posiblemente el moribundo no lo manifiesta por la misma razón
que los que lo rodean no lo manifiestan, una especie de educación malentendida que hace que no se hable de determinada cosa, cuando las dos partes son perfectamente conscientes de esa cosa. Entonces, lo primero que yo compartiría es, habla, rompe esa barrera, y con la persona que está moribunda, habla de la muerte, habla del tránsito, y habla del tránsito como lo que es, no como una fantasía, sino lo como que es. Oye, tú vas a pasar simplemente una puerta, y cuando esa puerta la pases, la única diferencia va a ser que no tienes un cuerpo, que tu yo físico, mental y emocional ya no te acompaña, pero vas a seguir tú, y siendo tú vas a ser consciente de esa situación, y a partir de ahí explicarle lo que aquí estamos compartiendo, que vas a vivir una especie de tránsito por una habitación que te va a llevar a un plano de luz, y ahora hablaremos de lo que se va a encontrar ahí, que también se puede compartir con ellos. Sí. Pero fundamentalmente lo que yo incidiría, Enrique, es que no caigamos en el error de meter al moribundo en una campana de cristal con el que no se puede hablar de la muerte. No. Es el momento precisamente de hablar de la muerte, y de hablar de la muerte en los términos que la muerte realmente es, simplemente una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra de la vida. Sí, ese, yo digo, la mayoría de los problemas, si no todos, que hay en el mundo, empezando los problemas de pareja, entre socios, entre padre e hijo, entre naciones, es un problema de comunicación. Problema de comunicación. Sí. Hay que comunicar lo que uno siente, ¿no? No porque llevas 30 años casado ya sabe lo que piensa, ¿no? Hay que hablarse, ¿no? Y en estos momentos también es importante el hablar, el transmitir esa... Y parece que hay un protocolo de incomunicación, ¿no? De campana de cristal. No, vamos a romper esa campana, sí, y vamos a hablar con claridad de lo que estamos viviendo. Yo te comentaba eso de la familia. Yo, como sabes, hace unos años falleció mi hijo. Yo estaba en otro mundo material, y no me interesaban nunca, no me había interesado nunca esos libros. Llegó a mis manos el libro tibetano de los muertos, ¿no? Y no sé por qué. Y empecé a leerlo, y unas cosas muy extrañas había allí, ¿no? Cuando mi hijo murió en el recreo del colegio, y nosotros llegamos, estábamos muy cerquita, yo fui con un médico, teníamos un centro médico, bajé, cogí al director del centro médico y fuimos al colegio, era en Santa Clara, en Sevilla. Estaba todo muy cerca. Mi hijo no acababa de morir. Y le dije al médico, ahora si se recuperara, se quedaría inválido porque ya lleva mucho tiempo sin... Sí. Y entonces yo hablé con mi mujer y le dije, vamos a desapegarnos, vamos a darle las gracias, vamos a los 14 años que hemos vivido juntos, y vamos a despedirnos de él dándole las gracias, ¿no? Y me sirvió tremendamente ese libro, el libro tibetano, porque me ayudó a desapegarme, porque probablemente yo, conociendo a mi hijo, pues en una silla de ruedas, inválido, o con sus capacidades totalmente disminuidas, porque ya el cerebro estaba muerto, aunque no se acababa de morir. Sí. Y entonces siempre te llega algo de fuera que te ayuda en esos momentos tan dramáticos, tan fuertes, ¿no? Y lo que hay que estar un poquito abierto, aunque yo estaba totalmente cerrado a esto, de eso que me llegó, empezar a... Entonces, por eso digo, la importancia del que está viviendo el tránsito, aunque no tenga ese nivel de conciencia, de agarrarse a algo que sienta, que aunque no lo entienda, que lo sienta para decir ayudar. Bueno, pasamos, ¿te parece?, a la fase del tránsito. ¿Las fases son iguales para todo el mundo? Antes hemos hablado de un estado de conciencia del desencarnado, que hace que no se dé cuenta de que ha desencarnado, y que en una fase posterior, dándose cuenta, no lo acepta. Ahora vamos a hacer referencia a lo que, por el estudio de Gallup, por lo que en conciencia sé, es la experiencia mayoritaria. Simple y llanamente te das cuenta. Te das cuenta, lo aceptas. ¿Qué es lo que se vive? Lo primero es un recuerdo íntegro de lo que has dejado atrás. La vida que has dejado atrás, tú estás aquí, has pasado esta puerta, aquí ha quedado tu vida. Bueno, pues tu vida la ves íntegramente. No se trata de un examen. ¿La ves o la sientes? Ahora lo voy a explicar. Vale, gracias. Pero no se trata de un examen, no es con objetivo de examen, no. Es como simplemente como si fuera una especie, como si tú vuelves de hacer un viaje de vacaciones y no sé, como si ahora empiezas a coger el álbum de fotos, o tú mismo empiezas a rememorar la experiencia que has vivido, los sitios en los que has estado. Bueno, es una especie de recapitulación conciencial sobre lo que ha sido tu vida. ¿Y cómo ves esa vida? Claro, efectivamente ves, la palabra no es ves, ahí no hay sentido corpóreo mental. Lo percibes, y lo percibes, Enrique, en su integridad, en su totalidad. Es decir, no hay nada de tu vida física que escape de eso que tú ves, sientes, percibes, nada.
todas las circunstancias, todas las situaciones, todas las conversaciones, todo lo que tú has vivido, ¡plá!, lo ves. Y no lo ves como una película que empieza cuando naces y termina cuando desencarnas. No, lo ves así, pero en la instantaneidad. Yo el único símil que se me ha ocurrido para explicarlo, lo comento en el libro, es como si te diera un chip informático y un vaso de agua, y al tragarte el chip, en un flash, vieras todo. Cuántico, está en campo cuántico. Estamos en una regla efectivamente cuántica. Ves todo absolutamente. En la instantaneidad ves. No es lineal. Yo en aquel momento tenía 52 años, cuando viví la experiencia cercana a la muerte, y vi mis 52 años íntegramente en un flash, en la instantaneidad. Y esa experiencia, además de ser una especie de recapitulación, de agradecimiento, fíjate, tú antes hablabas del coche es como, oye, todo esto es lo que yo he vivido. Y todo esto es lo que me ha aportado, porque ahí lo que empiezas a ver es que todo lo que has vivido, todo sin excepción, ha enriquecido tu conciencia, lo que realmente somos. Y por supuesto te das cuenta de algo enormemente significativo. No hay errores. No hay errores, no hay equivocaciones. Tú a lo mejor en tu cabeza puedes pensar, incluso en el lecho de muerte, repasando tu vida, hay que ver lo que hice, hay que ver aquello, cómo me equivoqué. Bueno, pues en el momento en el que desencarnas, aceptas, te das cuenta y aceptas que has fallecido y empiezas a transitar hacia el túnel de luz, lo primero es que, ves tu vida entera como una especie de recapitulación conciencial y te das cuenta que todo tiene su sitio, que en cada momento es tan simple, es tan elemental, es tan sencillo, que en cada momento tú haces lo que corresponde en función de tu estado de conciencia. Ya está. Claro, tu estado de conciencia va evolucionando y eso hace que a los 10 años, una cosa que tú hiciste 10 años antes, diga, qué barbaridad, vamos a ver, barbaridad entre comillas en tu estado de conciencia actual, pero en aquel momento hiciste lo que correspondía a tu estado de conciencia. Y curiosamente eso que hiciste y que tú llamas error, ha servido para que ahora tengas el nuevo estado de conciencia. Yo lo utilizo mucho en la charla, el símil de que cuando la gente dice, pues no, yo Emilio, diga tú lo que diga, yo me arrepiento mucho de cosas que hice y ojalá pudiera quitarlo de mi vida. Yo digo, tú estás en un balcón ahora, viendo tu vida. Pues en cuanto que quites cualquiera de estos elementos, te caes del balcón, porque estás en el balcón gracias a todo lo que has vivido. Bueno, pues esto que yo estoy ahora intelectualizando, utilizando la mente para plasmarlo, es lo que ves, lo que percibes y sientes en ese instante. Y eso aporta una enorme tranquilidad, Enrique, una enorme tranquilidad. Hay un elemento que antes se me pasó compartirlo contigo y es importante, y es que además de cuando hablábamos de los desencarnados que no terminan de querer pasar al túnel de luz, que no aceptan, hay un elemento importante, Enrique, y es que no solamente se produce por un aferramiento al plano físico, sino que también, además, diría yo, en estos casos suele haber un gran miedo al juicio. Te iba a preguntar. Cuando tú antes me comentabas lo de cómo contactar cuando se contacta con ellos, en muchos casos lo que te ponen de manifiesto es que tienen mucho miedo a ese plano de luz que tú le estás diciendo, que se quite la venda y ande, Lázaro, levántate y camina, es decir, ese camino hacia el túnel de luz, lo que te pone de manifiesto es que tienen miedo, porque creen que hay un juicio. Y como al no haber aceptado la muerte, no han vivido todavía esta liberación y este ver su vida y darse cuenta que todo encaja, ese miedo al juicio le impide que genere una resistencia por la que prefieren seguir aferrados al plano físico. Es muy importante y en el libro lo intento, tiene muchas partes dedicadas a ello. Quítate ese miedo, no hay juicio ninguno, no existe el juicio. Volviendo al libro tibetano de los muertos, que lo utilizo bastante en este texto, cuando el desencarnado ha dejado atrás los aferramientos que pueden provenir de los placeres de la vida, cuando ha dejado atrás, que son más fuertes, los aferramientos de los sufrimientos y dolores de la vida, el último elemento es el viejo de la balanza, y es el temor a que haya alguien que se te pone delante con el platillo, lo que has hecho bueno, lo que has hecho malo, y la gente, te comenta el libro tibetano de los muertos, se queda ahí atrapada. La conciencia, ¿en qué consiste? En decirle al viejo, tú no me juzgas, nadie me juzga, y te levantas y sigues andando, y al viejo lo deja con su balanza sin hacerle ni caso, porque no hay juicio ninguno. Todos somos conciencia en evolución, estado de conciencia en evolución, y no hay lo bueno, lo malo, allí no existe eso, no existen esos parámetros. Perdona que te interrumpa, no hay juicio, pero tú sientes cuando has hecho obras, digamos, apropiadas y obras, digamos, inapropiadas. Es decir, cuando tú estás, permíteme la expresión, puteando a unos trabajadores o estás explotando,
o estás haciendo lo que de corazón sientes, tú eso lo sientes lo sientes como la persona que eres también, en ese explotado o en esa persona que tú estás tratándola como tú mismo. ¿Tú eso lo sientes? Tú sientes exactamente lo que deriva, lo que se manifiesta de tu estado de conciencia en ese instante. Entonces, si, por ejemplo, en tu vida física, esa que ya has dejado aquí, tú has sido una persona, por utilizar el ejemplo que tú has puesto, una persona que se ha estado aprovechando de los demás, explotándola en una actividad empresarial, etcétera, etcétera. Si tú cuando desencarnas estás en ese estado, tú no tienes ningún elemento, no hay ninguna aportación nueva, tú sigues en ese estado. Ahora, si tú en tu propia vida física, por circunstancias de esta vida física, porque hay experiencia, ¿no? Porque hay situaciones que hacen que vas evolucionando en conciencia, tú te has dado cuenta de que de corazón no puedes seguir en esa dinámica y has empezado a vivir en una dinámica conciencial distinta, una vez que has desencarnado, en ese recuerdo instantáneo de todo lo que ha sido tu vida, te das cuenta de que en un momento de tu vida hiciste esto porque era en tu estado lo que te correspondía. Y te das cuenta que esto que hiciste, curiosamente, fíjate por dónde, abrió una serie de puertas experienciales que te han llevado a lo otro. Cada uno se da cuenta, como en la vida física, aquí no hay ningún cambio, también en el tránsito tú te das cuenta de aquello que en conciencia te das cuenta, ni más ni menos. ¿Y tiene algo que ver que tu vida haya sido siempre de explotación y no te des cuenta hasta el momento de morir, que sigue en ese estado de conciencia, o has evolucionado? ¿En esos tramos del tránsito tiene que ver? Claro, cuando volvemos ahora no a los desencarnados que hacen el tránsito dulce, vamos a llamarle así, sino a desencarnados que desencarnan un estado de conciencia denso. En el tránsito hay experiencias. O sea, el tránsito es, yo al principio del libro digo que es una fase y un proceso. Es una fase en el sentido de que es la habitación que hay entre la habitación de la vida física y la habitación del otro plano. Es como una habitación intermedia, ese bardo intermedio del que nos hablan los tibetanos. Eso es el tránsito, una fase. Pero a su vez es un proceso, es decir, es un proceso dinámico conciencialmente. Tú aquí llegas con un estado de conciencia. Si ese estado de conciencia es, vamos a decirle, el que vibracionalmente es el adecuado para que pases al plano de luz, vives lo de la experiencia esta de ver tu vida y las que hablaremos ahora y pasas al plano de luz. Pero si tu estado de conciencia, por su frecuencia vibracional, por su densidad, no es el adecuado para llegar al plano de luz, aquí vives también experiencia. ¿Cuánto tiempo se puede estar en ese proceso? ¿Cuánto tiempo puede estar en la habitación de tránsito? No hay reglas. Puede ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pero pueden ser años, pueden ser siglos. E incluso, y es un tema que aconsejo sobre todo ver el libro porque es especialmente difícil de transmitir en pocas palabras, uno de los temas que en meditación, en introspección y compartiendo con otras personas se me han hecho más cuesta arriba, ¿no? Es, en mi percepción conciencial, reencarnamos. Es decir, estamos en este plano físico, desencarnamos, pasamos la fase de tránsito y estamos en el plano de luz. Y en el plano de luz, lo frecuente es que volvamos a encarnar en otro yo físico, mental y emocional. Bien, esto es el proceso natural. Tú vuelves a encarnar, si quieres, por supuesto, vuelves a encarnar, no hay ninguna obligación, no hay ningún determinismo, vuelves a encarnar en el plano físico, desde el plano de luz. Pero también he percibido y he experienciado que desde el tránsito, cuando ya el tránsito se hace, entre comillas, muy largo, cuando el aferramiento al plano físico, por mucho que se puede evolucionar en el tránsito, pero prácticamente se convierte en irreversible, cuando, dicho en nuestro argot, lleva mucho tiempo, puede ser que encarnes desde el propio tránsito, sin haber ido al plano de luz. Hay una expresión en los evangelios que quizá tenga que ver con esto, yo así lo siento, que es el joven que se acerca a Jesús y le dice: Jesús, quiero ser tu seguidor, quiero ir contigo. Y él dice esa frase célebre: ven y sígueme. Venga, ¿quieres estar conmigo? Ven y sígueme. Y el joven le responde diciendo: bueno, espérate, porque ha muerto mi padre. Lo entierro y ya voy contigo. Y oye, Jesús, un ser de tanta paz, de tanta armonía, de tanta serenidad, le responde de una forma rarísima, porque le echa una especie de reprimenda y le dice: oye, deja que los muertos entierren a sus muertos.
deja que los muertos entierren a sus muertos. Es tremendo. La explicación que de corazón yo siento para esa frase es que esos muertos que entierran a sus muertos son personas que viven, pero que su estado conciencial es extremadamente denso, porque no han tenido conciencialmente, no se han dado a sí mismos la opción de encarnar desde este baño de conciencia que es estar en el plano de luz, y que han encarnado desde la propia fase de tránsito, con lo cual han muerto en estado de densidad conciencial, han seguido en el tránsito en estado de densidad conciencial, y desde el propio tránsito en ese estado de densidad conciencial vuelven a encarnar. Y son seres humanos muy densos conciencialmente. Mi convencimiento, Enrique, es que las personas que originan mucho dolor, mucho daño, incluso por placer, están viviendo esa experiencia. Un ámbito que en psicología es muy controvertido, ¿no? Porque no hay una explicación científica, ¿no? El psicópata. Es decir, esa persona que te causa daño a propósito y que sufre causándote daño, que es capaz de torturarte, de martirizarte metódicamente, ¿no? y que eso es lo que le genera esa satisfacción. Esa experiencia de psicopatía posiblemente sea una experiencia que tiene que ver con esos muertos que entierran a sus muertos, con esas encarnaciones, no desde el plano de luz, sino desde el propio tránsito. Y tiene que ver, en esta fase que está hablando, en otra fase, con lo que se habla en la Iglesia Católica, del cielo, estar en el cielo, estar en el purgatorio, estar en el infierno. En esta fase se puede asimilar de alguna forma. Claro, las corrientes espirituales, las religiones, en sus orígenes tienen la sabiduría y han aportado mucho en la evolución de la humanidad. Yo comparto siempre que lo que entiendo es que las religiones están agotadas. Han aportado todo lo que podían aportar. Ahora es el momento de vivir la espiritualidad. No la religión, no el credo, sino la espiritualidad de verdad. Pero ciertamente las religiones tienen la sabiduría. Lo curioso es que la han olvidado. La fase del tránsito está escrito en el libro, con lo cual no me lo estoy inventando al hilo de tus palabras. Desde el principio yo la llamo purgatorio. ¿Por qué es el purgatorio cristiano? Eso es el purgatorio. Todos pasamos por él. Claro, lo que pasa es que si es... Pues no. Vamos, pasas por el purgatorio, pasas por la habitación del tránsito, pero es un pasar sin pasar. Vas al plano de luz rápidamente. ¿Qué sería el cielo? Que sería en el argot cristiano, sería el cielo, efectivamente. Pero en el caso de que tú no hagas esa evolución en conciencia, tú te quedas ahí y vives un purgatorio. En ese purgatorio tú vives experiencias que te van a posibilitar evolucionar conciencialmente, o no, porque no hay predeterminismo. Y hablábamos hace un momento de los que a pesar de eso no evolucionan conciencialmente y se quedan absolutamente aferrados, que yo diría que eso es lo más cercano a vivir un infierno de lo que podemos concebir desde el punto de vista de conciencia, ¿no? Y volver a encarnar desde ese plano, desde esa fase de tránsito, tiene que ser tremendo por las experiencias que provocan esta vida, ¿no? Pero sí, efectivamente, el tránsito en el argot cristiano es el purgatorio. Y ese purgatorio existe, es la fase de tránsito. Seguimos la fase del tránsito. La siguiente. Estamos en el desencarnado, que ha tomado conciencia de que ha desencarnado, que acepta que ha desencarnado y que lo primero que percibe es visualizar íntegramente, percibir, sentir íntegramente todo lo que ha sido su vida. Y eso te da una gran aportación en conciencia, porque te quitas un montón de lastres que podías tener todavía de la experiencia que has dejado atrás, ¿no? Las cargas, las culpas, los errores, las equivocaciones. Todo eso se termina. Todo tiene su sitio, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. Lo siguiente que ocurre, manifestado en muchas experiencias, vivido también por mí, es que percibes que estás acompañado. El tránsito no lo haces en soledad, lo haces, yo diría además, que muy bien acompañado. ¿Acompañado de quién? Pues las compañías pueden ser muy variadas. Desde luego, acompañado de seres queridos que han desencarnado antes que tú. En mi caso, yo estuve acompañado de mi padre y de mi madre. Y esto hay que explicarlo, en el sentido siguiente. ¿Eso te diste cuenta, perdona, en ese mismo...? Sí. En cuanto que has visto tu vida, hablando de la fase, lo que viene después es darte cuenta de que estás acompañado. Y el primer acompañamiento que te das cuenta es seres queridos que han desencarnado antes que tú. Claro, esto hay que explicarlo muy bien, porque ya no son tus seres queridos. Son dimensiones espirituales, cada uno que le dé el nombre que quiera, que cuando estaban
A mí me gusta llamarlo conductores, porque es mucho más sencillo. Conductores que cuando estaban encarnados en el ámbito humano, con su yo físico, mental y emocional, con su coche, fueron tus padres. En este caso, fueron mis padres. Pero claro, ahí no hay nada. Ahí está la conciencia, ahí está la luz, lo que queramos denominarlo. Ya no son mis padres. ¿Por qué tú sientes y percibes que son tus padres? No hay una apariencia física, no hay. ¿Por qué? La única manera que puedo compartirlo, vas por la calle, sobre todo si la calle es pequeñita, estrecha. Aquí en Sevilla hay muchas calles estrechas en el casco histórico. Y es muy frecuente que si tú vas andando por calles de Sevilla del centro, a la hora sobre todo de la comida, te llegue olor de comida. Bueno, en una casa se está preparando la comida porque es pronto la hora de comer. Vamos a suponer que están preparando lentejas. A ti que vas por la calle, por la acera, por esa ventana te llega el olor de las lentejas que están preparando en esa habitación. Y hay algo en tu cabeza que hace que veas las lentejas. Vamos a ver, tú no estás viendo las lentejas, tú estás oliendo las lentejas, no las estás viendo. Pero sin embargo la mente lo asocia y pone en tu cabeza la imagen, incluso es que estás viendo ya el plato de lentejas o la olla con las lentejas. Incluso segregando los jugos gástricos. Incluso puede ser que te anime, efectivamente. Claro. Bueno, pues esto es lo que pasa aquí. Es decir, tú estás delante de una forma de vida, de luz, que por supuesto ya no son tu padre y tu madre, pero desprenden algo que tú en conciencia lo asocias con lo que fueron tus padre y tu madre en esa vida que además acabas de dejar. El olor de las lentejas, esa presencia, tú lo asocias en imagen a tu padre y tu madre. Es decir, tú sabes que esos que están ahí, eso que está ahí fueron tus seres queridos. E incluso lo que vives es una comunicación, que no es con palabras, pero es como si fuera con palabras, es una comunicación. Yo sentí la figura que yo asocié en luz, asocié con mi madre, una atención sobre todo de si estaba en paz, que si me encontraba bien. Claro, decirle a un muerto si se encuentra bien parece un contrasentido, pero no es un contrasentido, tiene todo el sentido del mundo. Y yo me encontraba maravillosamente, ¿no? En el libro cuento más aspectos de lo que fue ese encuentro con seres queridos, pero nos llevaría muy largo, porque también aparecen los hermanos de mi madre, porque estaban, para eso está el libro. Para eso está el libro, porque estaban recogiendo, entre comillas, acompañando a una tía mía que había fallecido a la vez que yo, pero en fin, eso para los que estén más interesados lo encontrarán en el libro. Estamos en los acompañamientos. Te das cuenta también, Enrique, de que hay otros acompañamientos. Todo lo que tú en tu vida, en conciencia, hayas sentido como guías espirituales, bajo la advocación o adscripción que te dé la gana, te acompañan. Si antes hablábamos del ámbito cristiano, vamos a suponer una persona muy católica y que por supuesto se haya desprendido del miedo al juicio, porque si no va a tener una tentación a seguir en el plano físico. En fin, se haya liberado de eso, haya aceptado y tiene una advocación a un santo, al que sea, yo qué sé, a San Francisco Javier, que hay muchas personas que tienen devoción por San Francisco Javier. Bueno, pues, entre comillas, esa presencia está ahí. Evidentemente no es San Francisco Javier, pero sí es el conductor que encarnó como San Francisco Javier y te acompaña. Esto es aplicable a cualquier tipo de percepción espiritual, es decir, los guías espirituales, yo por eso lo llamo así, referentes espirituales que tú hayas tenido, te acompañan. Y un tema todavía más difícil de entender por la mente, y es que ahí empiezas a darte cuenta de nuestra multidimensionalidad. Es decir, que aunque el conductor se encarna en el plano humano y vive la experiencia humana, aunque a la mente aquí le parece increíble, ese conductor es multidimensional y está viviendo en otros planos a la vez. Bueno, pues eso que eres tú, multidimensional, que está viviendo en otros planos a la vez, en otros mundos, por decirlo de alguna forma, esa multidimensionalidad te acompaña. El tú ángel, el tú arcángel, el tú serafín, el tú querubín, por utilizar terminología cristiana, ya que estamos con ellos, te acompañan, están también ahí. Por tanto, el tránsito, si te quitas la venda, esa venda que te pones cuando estás muy aferrado a lo físico, si te quitas la venda, es un escenario bastante entretenido, y donde te das cuenta perfectamente de que no estás solo. Entretenido y amoroso. Muy amoroso, porque todas estas figuras que te estoy comentando, tus seres queridos, entre comillas, tus referentes espirituales, entre comillas, tus multidimensionalidades, es puro amor. Es puro amor, es puro amor, es puro amor. Y es en ese acompañamiento en el que tú entras en el túnel de luz. Y ya, bueno, el túnel de luz te conduce al otro plano.
Ahora podemos hablar de lo que ocurre cuando llegas al otro plano. Pero en cualquier caso, Enrique, teniendo conciencia, la experiencia del tránsito es una experiencia muy placentera, muy bella, muy amorosa. Y te sirve enormemente, ¿no? Porque te vas desprendiendo de una serie de tics, vamos a llamarlo así, de que has ido adquiriendo en esta vida, los juicios, las polaridades, lo bueno, lo malo, todo eso, es como si fueras un árbol que empieza a soltar hojas, ¿no? Y te vas soltando, te vas liberando y ya en un estado de mucha mayor pureza, te metes por el túnel de luz. ¿Tú conoces la experiencia de personas que hayan pasado el túnel de luz, hayan vuelto al plano físico, porque no lo hayan completado, y esa experiencia no le haya servido siquiera para transformar su vida? Sí. Yo también. Sí, es tremendo sí. Vivir esa experiencia y que no le sirva para para... Vamos, tengo ahora mismo en la cabeza dos personas. ¿Qué más hay que vivir, no? Si vives la muerte... Enrique, cada uno es cada uno. Claro, pero es fuerte, ¿no? No se trata de enjuiciar, ¿no? Sí. Se trata de vivir esa experiencia, que es un lujo, vivirla. Es una bendición de la vida. Claro, la vida todo es un lujo, toda la experiencia. Cuanto más fuerte la experiencia, más potencial tiene. Y hay muchísimo potencial, ¿no? Sí. Bueno, sigue por favor con la fase. Sin duda. Pero sí, yo también conozco personas que a pesar de vivir estas experiencias estas bendiciones, ¿no? Pues por lo que sea, cuando vuelven al plano físico, por lo que sea, se le olvida rápido. Se le olvida. La verdad, fíjate, Enrique, es que yo cuando viví la experiencia cercana a la muerte, entre comillas, también temí que en algún momento pudiera olvidarla. Han transcurrido ya 5 años. Bueno, hoy estamos, no importa que diga la fecha, hoy estamos a 18 de noviembre y el 29 de noviembre harán 5 años de aquella experiencia. Pero cuando yo salí de la UCI y me pasaron a planta, una de las cosas que yo recuerdo con más claridad, dentro de que estuve bastante tocado durante un tiempo, pero recuerdo con claridad, esto no se me puede olvidar. Esto no se puede olvidar. Y eso mezclado un tema higiénico, por el que sentí la necesidad de que me pelaran, porque yo no podía hacer nada, aunque estaba ya en planta, pero 2 almas bellas, 2 enfermeras, todas las mañanas me cambiaban, me aseaban, sin moverme de la cama, me cambiaban la cama, un arte que tenían espectacular, y yo no podía hacer nada, es que no podía hacer nada. Y lo único que se me ocurrió para quitar algo de trabajo es que yo nunca he tenido pelo largo, pero mira por dónde aquella caída y aquel infarto pulmonar y demás, me cogió con un poco de pelo, con un poco de greña. Y entonces yo sentía el que me pelaran, no ellas, sino algún amigo. Y un amigo, vamos, un familiar, Fernando, tiene una maquinilla porque él está calvo y aparte que se rapa. Y yo, además de ese hecho de quitarle trabajo a esa señora, digo, oye, yo me voy a rapar. Pero para que no se me olvide, voy a seguir rapado el resto de mi vida para que si alguna vez por lo que sea esto se me empieza a olvidar, mirarme al espejo y diga, pero oye, que tú viviste eso. No se me ha olvidado, pero sigo rapado por si acaso. Permíteme la broma. Seguimos con la fase. Seguimos con la fase. Tránsito. Túnel de luz. Plano de luz. Vamos a suponer, Enrique, que ahora tú y yo estamos ya en el plano de luz. Permíteme que vuelva a hablar de la experiencia mayoritaria y de la minoritaria. Lo puedo hablar con legitimidad, no por hacer juegos artificiales. La experiencia mayoritaria, todavía, para el ser humano, para desencarnados procedentes del plano humano, es que, como estás en el plano de luz, has dejado atrás la identificación con tu yo físico, mental y emocional. Eso ha desaparecido. Tú ya no te ves como el coche, tú ya no te ves como ese yo que has vivido, te ves como otra cosa. Ahora bien, la experiencia mayoritaria es que te sigues identificando con algo. ¿Qué es tú? Te sigues identificando con un yo. Evidentemente ya no es un yo físico, es un yo álmico, un yo espiritual, algún tipo de identidad. Y ese tipo de identidad, por ejemplo, el alma. Las corrientes espirituales y esotéricas muy antiguas, al alma le ponen, no la llaman alma personalidad, que explica mucho de lo que yo estoy compartiendo ahora. Tú al verte como un alma, de alguna forma te estás viendo con una personalidad. Vamos a desligar el término personalidad ahora de lo físico. Tienes una historia tuya como alma. Un alma que ahora está aquí, pero que ha encarnado, vete a saber cuántas vidas en el plano. Allí sí lo sabes, cuántas vidas en el plano humano, y que tiene un recorrido experiencial. Y ese recorrido eres tú. Y no solamente eso, sino que ese alma, y tú te ves como ese alma personalidad, ha tenido relaciones con otras almas personalidad, con las que habéis hecho pactos de amor y habéis compartido experiencias.
Y habéis vuelto a encarnar conjuntamente para ahora, a lo mejor cambiando los roles, el que fue tu padre ahora resulta que es tu hermano, o es tu íntimo amigo, o tu íntima amiga, cambiando los roles, se siguen compartiendo experiencias. Bueno, pues ya en el plano de luz, tú te percibes como ese alma personalidad, con toda la historia y con todas las experiencias. Y como consecuencia de verte como un alma personalidad, con todas las historias, experiencias y acuerdos y pactos con otras almas, vuelves a encarnar. Para seguir desarrollando tu vida, tu personalidad, en conjunción absoluta y en coherencia absoluta con todas esas experiencias. Entonces vuelves a encarnar, en compañía o no, lo vuelves a hacer. Te ves como una identidad, que es lo que quiero sobre todo refrendar. Eso es lo que sucede mayoritariamente. En eso consiste la reencarnación. Y eso es lo que las corrientes espirituales que más hablan de encarnación, hablan de la rueda de reencarnaciones. Esa rueda se mantiene mientras que tú legítimamente te veas como algo, te veas como un yo que ya no es físico, pero es álmico. Bien. Pero también puede suceder que ahora mismo es un fenómeno minoritario, tal como yo lo he percibido, el que, pasado al túnel de luz, esta percepción de alma personal también la dejes atrás. No. Eso es no deja de ser otra ficción, entre comillas. Es una ficción distinta al yo físico porque el alma tiene en sus experiencias, vamos a llamarle una duración, una capacidad, porque no solamente ha vivido experiencia en este plano, sino que ha vivido en otros muchos planos como alma, y todo eso tiene una trascendencia que no tiene el identificarte con un coche para vivir 20, 30, 80, 100 años en este plano. Aquí estamos hablando de dimensiones temporales muy distintas, por supuesto. Pero puede ser que tú eso también entiendas que no eres tú, que tú eres otra cosa. Y yo eso lo pude percibir en el túnel de luz. ¿Llegaste hasta esa fase? Sí, hasta esa fase fue lo último que pude percibir. Lo que pude percibir es que se disuelve cualquier identidad. Es otra opción en conciencia. Ojo, esto no es ni más listo ni más tonto, no. Simplemente son fases, momentos evolutivos, ¿no? El percibir la no identidad. Eso va unido a la percepción de todo. Pero, paradoja para la mente, para que tengas la percepción de todo tienes que ser nada. La llave que abre la percepción del todo es la nada. En el momento en el que tú ya no te identificas con nada, en el que, vamos a decirlo en términos muy humanos, en el que has muerto, porque ya no eres nada, no es que no seas nada físicamente, es que no eras nada de ninguna forma. Ya no hay ninguna identidad ni física, ni álmica, ni espiritual, ni individual, ni colectiva. Ya no eres nada, ahí eres todo. Ahí ya percibes el todo. Y es hermoso, muy hermoso, porque en ambos estadios, la identificación como alma, tú te encarnas, vuelves a encarnarte. Y cuando ya te has desidentificado, bueno, pues es hermosísimo, yo esto lo he vivido con una persona aquí, en este plano, Enrique, es hermosísimo, porque cuando ya te estás volcando, no sé, es como la ola que ya, utilizando el símil de Willy Jigger, es como la ola que ya ha perdido la conciencia de ola, se ha disuelto y es el océano. Pero es el océano porque se ha disuelto. Es la nada, ya como ola es nada. Bueno, pues incluso en ese momento que yo llamo inefable, sublime, puede ser que ¡quim!, vuelvas a encarnarte. La diferencia está en que en el plano de luz, los que se encarnan como alma, vienen para vivir experiencias que tienen que ver con las experiencias que vienen desarrollando con la cadena de vidas. Es decir, se encarnan, vamos a decir así, con un propósito de vida que es desplegar nuevas experiencias que tienen que ver con las que llevas viviendo, las tuyas, las de las almas con las que tienes pacto y acuerdo, etc. ¿Por qué encarna esto que ya no es nada? Puramente amor. Puramente amor. Ahí no hay ningún propósito individual, no hay necesidad de vivir ningún tipo de experiencia. Es simplemente amor. En el ámbito oriental, fundamentalmente el budismo, se ha acercado a esta figura y lo llaman bodhisattva. Y los bodhisattvas son procesos concienciales que han llegado a un punto de disolución en el todo porque en su proceso conciencial ya no tienen aferramiento absolutamente a nada, pero que aún así, en el instante, diríamos que hablando en nuestro algo, en el nonasegundo previo a la disolución en la nada, y por tanto conversión en el todo, vuelven aquí. Y vuelven simplemente por amor. Yo no tengo ninguna duda que en la historia de la humanidad hemos tenido muchos bodhisattvas. Y es solamente amor.
Y quizá no tenga nada que ver esto, Enrique, con lo que estamos compartiendo, pero siento el hablarlo. El amor es clave en todo esto. Y la humanidad tiene como sostén, todos los conductores que estamos encarnando en el género humano, tienen como sostén un gran pacto de amor. Cuando estás allí, empiezas a percibir todo esto, que esto es una red, que esto no va de individualidades, de gotas de agua cada una por esto es una red. Y empiezas a darte cuenta de que esa red tiene unas reglas de juego pactadas, no hay nadie que te obligue a nada, pactadas, ¿no? Y yo eso lo he compartido en un programa también de Recuerda Televisión, Enrique, quizá tú lo recuerdes, que la humanidad tiene unos pactos de amor con unas reglas, que eran distintas, esta humanidad, por ejemplo, la que se tuvo en otra época pretérrita de la humanidad, que fue Lemuria. En Lemuria, las reglas del juego de los pactos entre conductores era muy simple, cada uno va evolucionando en conciencia. Y cuando tú evoluciones en conciencia, ya no vuelves a encarnar en este plano. Ya has vivido lo que tenías que vivir. Insisto, no es ni más listo ni más tonto, son procesos concienciales. Aquí hay gente que lleva encarnada poco tiempo, gente que lleva encarnada mucho tiempo, y no son ni mejores ni peores, se van acumulando experiencia. Bueno, en Lemuria, la regla del juego es que, aunque había una evolución colectiva, cuando un punto de esa red adquiría la frecuencia X, ya no volvía a encarnar porque ya no tenía que experienciar aquí nada. Esa era la experiencia de Lemuria. ¿Qué le ocurrió a esa experiencia de Lemuria? Que fue maravillosa, pero hubo lemures que no desencarnaron, que no evolucionaron. Y le faltó el apoyo de esos otros lemures que sí habían evolucionado en conciencia. Con relación a estos lemures que siguieron aquí, los lemures que han desencarnado siempre han estado muy presentes en la evolución de la humanidad, porque la humanidad actual es la evolución de aquellos lemures que siguieron encarnándose. De allí surgió el mundo de la Atlántida. Y a partir de la Atlántida y en la humanidad actual las reglas del juego son distintas. La regla del juego es que aquí esto es un proceso colectivo, lo que alguna gente llama la masa crítica. Esto es un proceso colectivo. Estamos todos en el mismo barco. Yo no digo que seamos todos, porque eso sería imposición y no se puede imponer nada a nadie. Es perfectamente posible que el proceso conciencial de alguien sea siendo el que es, que no, mire usted, yo no quiero evolucionar. Bueno, pues nadie lo puede forzar, pero sí la conformación de una masa crítica, con el número que cada uno quiere imaginarse. Yo no sé de número a este respecto, pero sí una masa crítica. Y estos bodhisattvas, entre comillas, son fieles a ese pacto, pero puramente por amor. Ya no porque tengan ninguna identidad, no tengan prohibido, no, es simplemente amor. Y vuelven aquí simplemente por amor. Y evidentemente con su sola presencia aportan mucho al proceso conciencial de la humanidad. Yo he tenido no la suerte, porque no hay suerte, de conocer a un bodhisattva. Cuerpo físico, digamos. En cuerpo físico, sí. ¿Y lo has conocido, lo has reconocido? Lo he reconocido. Lo has reconocido. Lo he reconocido. ¿Y él es consciente de esa situación? Él es consciente, sí. ¿Sí? Él es consciente. Es joven, sin dar muchas pistas. No, ha sido consciente ya a una edad bastante adulta. Pero es verdad que toda su vida ha sido un acto de amor continuo. Toda su vida. ¿Te parece que hablemos de la fase última tuya personal cuando decides qué hacer ahí o qué vas a hacer? Perfecto. Que yo la conozco, pero para compartirla, si te parece. Claro que sí, claro que sí. Cuando hablaba en la habitación del tránsito, cuando empiezas a percibir presencias, seres queridos, referentes espirituales, tu propia multidimensionalidad, cuando empiezas a percibir todo eso, yo percibí que en un momento determinado, lo digo así porque así lo viví, se anunciaba una nueva presencia, que aún no estaba, pero que se sentía antes de estar. Y no solamente es que lo sintiera, sino que hubo un momento concreto en el que la luz que éramos todos en ese momento, yo a mí mismo ya en ese momento era solamente luz, y lo que me rodeaba, todo esto que he descrito también eran luces. En un momento concreto es como si permíteme que me explique así, es muy burdo, pero como si la luz fuera amarilla-blanca, pues ahora se convirtiera en fluorescente. Es como si esa luz, que es lo que éramos, empezara a tener una tonalidad mucho más brillante, como esmeralda, es lo que yo vi. De amarillo a blanco pasábamos a ser esmeralda. Pero yo era perfectamente consciente de que eso se debía a la llegada, a la incidencia que estaba teniendo en mi energía, una energía
potentísima que aún no había llegado, pero que solamente por irse aproximando ya empezaba a influir en el campo energético que lo rodeaba. Y hay un momento determinado que esa energía se hace presente. Esa energía no se puede describir con palabras. Si antes utilizaba que el Bodhisattva se encarna por amor, esto es amor. Amor con mayúscula. Es lo que te rodea. Ese amor que no es una emoción, que es sabiduría, que es compasión, que es armonía absoluta, ¿no? Que es nuestro estado de ser puro, ¿no? Y eso a su vez, esa presencia, como antes comentaba lo de las lentejas con relación a mis seres queridos, yo le di una forma. Yo, lo remarco, yo le di una forma. Eso no tiene forma. Si no la tenía ya yo, ni los seres queridos que me acompañaban, eso mucho menos. Porque eso, la vibración, la sutilidad de eso era inmensa. Era de una pureza exquisita, ¿no? Pero, al igual que con las lentejas, yo le di forma. ¿Qué forma le di? Pues la que por lo que ha sido mi experiencia espiritual en este plano, yo lo asocié a Cristo Jesús. Lo asocié a Cristo Jesús. Por supuesto que personas que tengan otra experiencia espiritual la asociarán, vete a saber con qué. Con Buda o vete a saber con... Yo la asocié con Cristo Jesús. Hasta el punto de poderlo percibir como Cristo Jesús. E incluso tuve la sensación, Enrique, de percibirlo como fue en esta vida. Y es más, yo recordé una vida física que tuve con él. No fui ningún protagonista tremendo, pero sí tuve ocasión de conocerlo físicamente. Yo lo vi físicamente. Yo en esta vida actual no lo recordaba, pero ahí sí recordaba, empezaba a recordar otras vidas. Y lo reconocí, ¿no? Y la verdad es que su figura es muy semejante a la que se nos describe, pero teniendo en cuenta que es mucho más fornido, es una persona... hoy diríamos que va al gimnasio. Evidentemente no iba al gimnasio, pero era una persona fuerte, no era ni mucho menos escuchimizar, una cuarta más alta de lo que se le describe igualmente, y su cara es una cara donde se mezcla a la vez autoridad y amor. Yo sé que esto en el argot humano, la autoridad parece como que está reñido con el amor, pero es la autoridad de la sabiduría, algo que tú percibes claramente que lo que transmite es. A eso es lo que yo me refiero como autoridad, y amor, porque es amor. Bueno, pues esa presencia, ya en el túnel de luz, me dice: Emilio, ¿estás en armonía? Y yo dije la verdad: perfecta, me llamo por mi nombre, ¿eh? Emilio, ¿tú estás en armonía? Digo: perfecta, estoy en paz y en armonía. Dice: ¿y si volvieras? ¿Seguirías en armonía y en paz? Y yo dije lo que sentí: sí, seguiría en armonía y en paz. Me dice: pues entonces vuelve. Y por eso vuelve. Sin ningún aferramiento al tema, al plano físico, sin ninguna sensación de nada que me llevara a este plano, sino al contrario, una enorme atracción ya hacia el plano de luz. Esa presencia, la comunicación con esa presencia, fue lo que me llevó a decir: bueno, pues vuelvo. No pregunté por qué, no pregunté para qué. La autoridad y el amor era tan enorme que basta que esa presencia me planteara: si estás en paz y en armonía, vuelve, volví. Tuvo que pasar mucho tiempo para que supiera la razón. Pasó mucho tiempo, Enrique. Concretamente, prácticamente un año, sin pretenderlo además, porque yo nunca me pregunté por qué había vuelto. Es curioso. Es como, mira que empecé a indagar sobre los temas de la experiencia cercana a la muerte, sobre la muerte en sí, el tránsito, pero en esos meses nunca me planteé una pregunta tan obvia: bueno, ¿y yo por qué volví? Si yo no sentí ningún tipo ya de aferramiento. Es más, yo recuerdo perfectamente en el tránsito el sentir que con relación a los seres queridos que quedaban aquí, a mi mujer, a mis hijos, tenían el camino hecho. Es decir, yo ya no tenía nada que aportar, entre comillas, no había ninguna necesidad de mi presencia. Eso lo sentí con toda claridad. Entonces, ¿por qué volví? Pues yo eso no me lo pregunté, curiosamente. Y en una meditación matinal, en donde mis meditaciones son tipo Zen, no visualizo, no quiero captar nada, es simplemente quietud, pum, vino esa presencia. La misma que sentí en el tránsito se hizo presente, exactamente igual. Empecé a sentir lo mismo. Digo: yo estoy sintiendo exactamente lo mismo. No está, pero ya está. Y en un momento determinado se hizo patente. Y esa presencia crística, lo que me transmite es: volviste sin preguntar.
Digo, es verdad, volví sin preguntar. No sentí la necesidad, ni lo he sentido hasta ahora. Dice, bueno, pues ha llegado el momento que lo sepas. Y lo que me transmite son, dice, has vuelto por dos razones. Primero, transmitir seguridad a la gente. Hazlo a partir de ahora. Transmite seguridad a la gente. Vas a vivir experiencias, has vivido, pero sobre todo vas a vivir experiencias que no tienen que ver ya contigo. No son experiencias que tú necesites para tu proceso conciencial. Son experiencias que vas a vivir para que las compartas con los demás. Porque la humanidad, los seres humanos están viviendo ahora muchas experiencias inefables. Pero lo achacan a la fantasía, lo achacan a la imaginación. Como la sociedad que le rodea todavía este tipo de cosas, pues prácticamente te toman como loco, estas personas a sí mismas guardan silencio, empiezan a pensar que son fantasías. Bueno, pues tú compártelo. Por todos los medios a tu alcance. Todo lo que vivas, todo lo que sientes, compártelo. Porque eso va a hacer que personas que están viviendo eso mismo digan, oye, lo que dice esta persona es lo que yo he vivido. Y eso le va a dar seguridad. E incluso a lo mejor, al ver que tú lo hablas con toda tranquilidad, importando un bledo lo que piense la gente de ti, lo mismo ellos también empiezan a hablar. No van a hablar quizá en una televisión, pero van a hablar en su círculo de amigos, en su círculo más cercano. Le vas a transmitir seguridad y lo vas a animar a compartir, lo que a su vez puede poner en marcha una cadena de transmisión de seguridad. Eso es lo primero. Has vuelto para transmitir seguridad. Va a vivir experiencias que no tienen que ver con tu proceso, sino para que lo comparta con los demás. Y lo segundo, y es lo más gozoso, es para vivir la gozada. Has vuelto, palabras literales, tal como lo sentí Enrique, para darte la gozada. Y a través tuya, dármela yo. Palabras textuales, darte la gozada y a través tuya, dármela yo. Y lo único que puedo compartir es que efectivamente mi vida es gozo. Y que entendí perfectamente, ¿no? En el transcurso de estos años he entendido perfectamente lo de las 1000 gracias derramando. Pasó por estos sotos con presura, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Dejando con su figura los sotos por lo que va pasando, vestidos con su figura, lo dejó vestido de hermosura. Yo ahora mismo lo que siento, es decir, mi vida es un gozo pleno y lo único que hago es derramar gracias. ¿Qué es gracias? Gracias es percibir que en la vida todo tiene su sentido, que no hay errores, que no hay equivocaciones, en tu vida y en la de los demás. Es percibir que cada cual tiene todo el derecho del mundo a tener su propia evolución conciencial. Es percibir que por tanto no hay juicio, que no hay crítica, que no hay opinión, ni sobre ti ni sobre los otros. Es percibir que la creación es absolutamente perfecta, tan perfecta que ni siquiera se le tendría que denominar así. Es algo que cuando miro el cielo nocturno, algo que me encanta hacer, yo creo que la mejor forma de comprensión que tiene un ser humano, mirar el firmamento. Hoy además del firmamento que podemos ver, tenemos un conocimiento científico a través de documentales, no a través de películas, de lo que hay ahí, ¿no? Entonces, como trasládate a ese mundo, ¿no? Hoy dice la ciencia que hay 7.000 millones de galaxias. Hay muchas más, porque hay muchos universos. Pero en fin, vamos a quedarnos en el universo conocido. 7.000 millones de galaxias. La nuestra, que es una de esas 7.000 millones de galaxias, tiene medio billón de estrellas. Multiplica medio billón de estrellas por 7.000 millones de galaxias. Trillones y trillones y trillones de estrellas. La inmensa mayoría de esas estrellas tienen sistemas planetarios, como como el Sol, que es una de esas muchas estrellas. Y en esos sistemas planetarios tienen planetas con sus formas de vida, cada uno los suyos. Cosas que la humanidad llama vida, cosas que la humanidad no llama vida ni se le puede pasar por la cabeza, pero que son formas de vida. Contempla ese firmamento, todo en su sitio. Nada se sale de su órbita. En esa infinidad absolutamente infinita, todo es exactamente como corresponde que sea. Bueno, pues aquí es exactamente igual. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Aquí es exactamente igual. Yo llamo gracia al darte cuenta de eso. Y cuando te das cuenta de eso, la vida es un gozo. Y la experiencia de vida que desarrollo, en gran medida influido por esta bendición de haber podido vivir esta experiencia cercana a la muerte y todo lo que yo he compartido, es, dicho de broma, que cuando mi yo físico, mental y emocional elija yo ya, porque lo dijimos todo, desencarnar, yo no sé si será por accidente, si será por enfermedad, si será por longevidad, yo no sé cómo será,
pero lo que es evidente es que en un momento determinado yo voy a desencarnar. Y cuando mi yo físico, mental y emocional quede aquí, mi yo físico, mental y emocional será enterrado con tranquilidad, en fiesta. Y tiene ya una casa, porque mi familia paterna tiene una especie de panteón en el cementerio de San Fernando de Sevilla, y yo sé que mi yo físico, mental y emocional va a ser enterrado, no quemado, va a ser enterrado en la calle San Ginés, número 5 derecha, no es broma, es así, calle San Ginés, número 5 derecha, del cementerio San Fernando de Sevilla. Bueno, pues... Eso por si alguien quiere escribirte. Si alguien quiere escribir allí, bueno, ahí va a quedar la chatarra, allí va a quedar el cochecito, lo que va a quedar allí. Dicho de broma, el epitafio, que quedará ahí, si a mí me importaran esas cosas que no me importan, sería precisamente sacado del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, pero aplicada a la experiencia de vida, ¿no?, que estoy desarrollando. Mil gracias derramando, paso por estos sotos con soltura, dejándolo vestido de su figura, dejándolo vestido de hermosura. Ya está. Hay un amigo que me dice, Emilio, eso se llama echar polvo de estrellas. Y me gusta. Polvo de estrellas asocia al amor, ¿no? Echar polvo de estrellas. Mi vida está encauzada desde el disfrute, desde el gozo, a echar polvo de estrellas. Contigo, con todo el mundo. Polvo de estrellas. Al que es así, polvo de estrella. Al que es asá, polvo de estrella. Al que salta por aquí, polvo de estrella. Al que baja para allá, polvo de estrella. Ante el acontecimiento A, polvo de estrella. Ante el acontecimiento B, polvo de estrella. Amor. Todo encaja, todo tiene su sitio. Y ya te digo, la naturaleza quizás es la gran maestra al respecto. Esa gran ventana que nos da el firmamento para comprender que esa inmensidad que no tiene ni principio ni fin, todo encaja. Si encaja todo ahí, no va a encajar aquí. Todo es divino. Una cosita que te planteo, en tema de experiencias de muerte, de lo que habla el libro que estamos hoy presentando, Recuerda Televisión, El Tránsito, por mi experiencia de muerte, he vivido muertes de seres queridos, primero de mi hijo, que fue el gran puñetazo que la vida me da, por decirlo de alguna forma, una gran experiencia, ¿no? Una tremenda Después murió mi madre y hace pocos meses mi padre. Cada uno la veo desde un punto de vista. Yo incluso te he comentado que he tenido experiencias de muerte, de vivenciar muertes, y la verdad que la muerte para mí tampoco es un trauma, o sea, la tengo asumida. Me puedo morir en cualquier momento, que mi sensación hoy es que muero en paz, pero tengo muchas cosas que hacer. Siento que mi hora no ha llegado todavía porque tengo muchísimo. Tú lo decides. Y esas experiencias mías no son traumáticas, aunque para mucha gente lo entiendo. Para mí fue traumático la experiencia de nacer, que también la he revivido, y de eso te lo dejo ahí planteado, no tenemos tiempo, porque estás aquí, no eres consciente de lo que... Y bueno, y vuelves y te das cuenta si tienes un nivel de conciencia, y puede ser incluso un bellísimo hito en tu vida para lo que quiera cada uno, pero en fin, de amor, ¿no? Pero el tema nacimiento es un tema fuerte. Yo incluso cuando reviví mi nacimiento en esta encarnación, digamos, yo tuve esa presencia que se tiene, también la tuve, y yo he tenido experiencias iniciáticas, digamos, fuertes. Quizá esta es de mis experiencias más fuertes, la del tránsito, contrario, la de volver. Hablaremos en otra ocasión de esto, si te parece. Si me permite hacer una... Claro, por supuesto. Porque quizás nada es casual, ¿no? Y el que tú hayas sacado esto ya en el final de nuestra conversación, seguro que no es casual. También se aborda en el texto. Pero es algo que me lo plantea mucha gente. ¿Por qué reencarnamos? ¿Por qué reencarnar? Y la experiencia de nacimiento que tú estás comentando está íntimamente conexionado con esto, en el sentido siguiente. Cuando volvemos a encarnar, tenemos que hacernos nuevamente a un coche. Hemos dejado el coche. Estamos en el plano de luz. Luz, conciencia. Volvemos a encarnar. Es otra vez la pericia que has perdido como conductor de ese coche, tienes otra vez que adquirirla, tienes que hacerte otra vez a un coche. Eso, Enrique, es una experiencia fuerte. No digo traumática, sino fuerte, potente, muy potente. Ocurre en cuanto que la reencarnación se produce cuando somos 8 células, es cuando empezamos ya a desencarnar sobre el feto. Es decir, esa llegada otra vez, ese morar nuevamente en un cuerpo físico, es una experiencia muy potente. Y el momento en el que para colmo ya ese cuerpo físico sale de ese ambiente, vamos a llamarle amigable,
que es todavía el vientre de la madre, y ya de verdad, ¡pum!, salta a este mundo, eso es una experiencia muy fuerte. Hay otras formas de vida. Quien quiera tildar esto de locura, que lo tilde, me da igual. Yo estoy aquí para transmitir seguridad contando la experiencia. Hay otras formas de vida donde no existe la reencarnación. Y donde tú llegas a esa forma de vida, encarnas como conductor, pero estás miles, decenas, lo que aquí llamaremos decenas de miles de años, viviendo una experiencia dilatadísima de vida. Y no hay, por tanto, ese trasiego de, oye, salir del coche y volver a entrar en el coche, salir del coche y volver a entrar en el coche. No perder la conciencia y volver otra vez a... Con lo que supone siempre el momento del tránsito y con lo que supone el momento del nacimiento que tú has apuntado. O sea, sería perfectamente posible encarnarte en una forma de vida que no tuvieras que estar encarnando, desencarnando. Ahora bien, que eso sea así, tiene una enorme ventaja. Tiene, hablando en términos de mente, tiene la desventaja esta. Oye, qué ajetreo, ¿no? Qué experiencia, eso tú lo has recordado. Qué cosa más muy fuerte, muy fuerte. Qué lío, ¿no? Bueno, pero tiene una enorme ventaja. ¿Qué lío me meto otra vez? Claro, la ventaja es que hay un momento determinado en tu vida en la que tú decides, porque cuando uno transita siempre lo decide uno, más allá de que parezca un accidente, un acontecimiento bélico, un atentado terrorista, eso está elegido por ti. El momento del tránsito nadie te lo impone, está elegido por ti. El cómo, el momento y el cómo lo haces está elegido por ti. El hecho de que desencarne tiene una enorme ventaja, y es que transitas por las fases que hemos comentado, no vamos a volver a ello, llegas al plano de luz y allí tienes perspectiva. Es tremendo, es que allí tienes perspectiva. En esa identificación con el alma que hablábamos anteriormente, allí tienes tu perspectiva y allí tú eliges cómo vuelves para comenzar una nueva vida, que puede ser, Enrique, radicalmente distinta a la que tenías hasta entonces. Claro, si fuera siempre la misma vida, por supuesto que hay evolución, pero la radicalidad de la transformación que supone volver a nacer es tremendo. Es que tú puedes haber nacido niño y macho, y toda tu vida ser macho, pero claro, con las reencarnaciones eres hembra, eres macho, como tú quieras. Puedes nacer en épocas históricas distintas, en ambientes socioeconómicos y culturales distintos, tú mismo con dones y talentos que se eligen aquí, tú mismo con dones, esto es un tema importante, los dones y talentos con los que encarnamos se eligen aquí, con dones y talentos distintos. Eso aporta una riqueza experiencial que no va a dar esa vida continua de decenas de miles de años, ¿no? Es el pro y es el contra, pero claro, las desventajas, hablando en lenguaje coloquial, las desventajas, cuando uno se acuerda es muy fuerte, es muy fuerte. Volver a este plano y volver a meterte en un coche es muy fuerte. Hay otras experiencias que también son muy interesantes y no, para mí no supuso tanto choque. Sí, tanto choque. Nos quedan muchas cositas. Bueno, tenemos que ir hombre, cerrando. ¿Tú quieres decir algo para terminar? Agradecerte a ti el haber compartido este encuentro y nada, que el libro simplemente que... El libro está disponible para la venta ya en plataformas digitales, ya está en internet, cualquier librería física. Editorial Sirio tiene mucha potencia y en cualquier librería se puede Está disponible. Pues tanto de España como de América Latina sin ningún problema. Muy bien, pues nos queda cerrar. Agradecerte de todo corazón el compartir, que siempre es un placer y el tiempo no existe. No existe, lo demuestra esta grabación. Está clarísimo. No existe. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuevos programas si queréis. Namaste, es para todos. Gracias.